Hola, buenos días a todos nuestros oyentes y usuarios de Somos Asamblea Radio. Bienvenidos a su programa Diálogo Bajo la Cúpula. Este es un programa que se puede hacer gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a su presidente Jorge Rodríguez, a su primer vicepresidente Pedro Infante, su segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, la secretaria María Alejandra Hernández y al subsecretario José Omar Molina. Y también muchas gracias a al director de la Dirección General de Participación Ciudadana, el camarada José Perales, quien gracias a él podemos hacer este programa. Bueno, sean todos bienvenidos al segundo programa del seriado que estamos haciendo en la radio, que estamos todos abocados en la conmemoración del Bicentenario, en la próxima conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, hecho ocurrido hace 200 años en la ciudad de Panamá en 1826. Pues, para el programa de hoy tenemos como invitado a nuestro querido amigo, profesor, historiador y periodista Aldemaro Barrios. Aldemaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por la invitación. Gusto tenerte acá. Aldemaro, sabemos que eres un experto en estos temas que tienen que ver de diplomacia, además en perspectiva histórica, porque eres un historiador. Este tema del Congreso de Panamá, celebrado hace 200 años, ¿qué podemos rescatar para comenzar de ese hecho tan importante que abrió caminos hacia la diplomacia, hacia los caminos diplomáticos en la historia moderna, ¿no? El primer congreso que se reúne de países independientes para tratar de delinear política en conjunto. ¿Cómo reflexionar de un hecho que pasó hace 200 años y que hoy en día está tan vigente, ¿no? Claro. Te reitero la invitación, Cristian. Mira, creo que así, de primera mano, creo que lo más importante es reconocer que en este lado del mundo, desde México hasta la Patagonia, hay un gran polo de naciones, de países, de gente, de pueblos diversos culturalmente, pero unidos por rasgos comunes como el lenguaje, ¿no? Algunos aspectos culturales, etc. Entonces eso nos hace entender que en el mundo somos un polo. Eso lo señaló hace algún tiempo Alexander Dugin, el filósofo, en el libro La Cuarta Teoría Política, pero valorando él a Bolívar y a Martí. Entonces, el Congreso Anfictiónico de Panamá no es más que la idea de unir, de generar una unidad, una fortaleza geopolítica que le permitiera confrontarse o competir o, digamos, posicionarse en el mundo contra fuerzas poderosas como la Santa Alianza, o como la relación, yo no sé si llamarlo binaria, bipolar, no sé cómo llamarla, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, que eran otra gran fortaleza. Entonces, cuando tú observas los documentos, y aquí te decía yo que aquí hay unos documentos interesantes sobre una recopilación que hizo... ¿Cómo se llama ese libro? José Francisco Urrutia, se llama Los Estados Unidos de América, las relaciones diplomáticas, ¿no? Ese libro tiene más de 100 años, ¿no? Este libro es de 1918. Y es, lo traje porque para que supieran que está en la Biblioteca Arístides Medina Rubio, el Centro Nacional de Estudios Históricos, y es parte del legado de lo que hizo Arístides Medina, al acervo, a los repositorios bibliográficos extraordinarios que él logró compilar. Entonces eso, pues, es entendernos como un gran polo geopolítico que desde entonces y hasta este momento han intentado las grandes potencias como Estados Unidos fracturar, fragmentar, dividir para debilitarlo. En el programa pasado, el historiador Javier Escala creo que habló con bastante acuciosidad de ciertos temas, por ejemplo, desmontando algunos mitos, ¿no? La participación de Estados Unidos en el Congreso. Javier explicaba que se ha formado ciertos mitos alrededor de la participación, no del trasfondo de ese que quiero que me hables, cuál eran las pretensiones de Estados Unidos al participar en el Congreso,
apoyados por el Partido Santanderista dentro de la Gran Colombia, ¿verdad? Pero él hablaba que los propios participantes del Congreso, los norteamericanos que participaron en el Congreso, uno murió en el camino Anderson. y el otro, cuando llegó, ya había acabado el Congreso, ¿no? Entonces... y el otro se lo llevó a México para neutralizarlo. Y posteriormente, cuando el Congreso se va a México, es un Congreso que dura 3 años, pero que no se reúne ni siquiera, ¿no? Sí. Pero más allá de esos detalles que son interesantes, que los venezolanos, la mayoría no conoce de esos temas del Congreso, a veces es difícil incluso imaginarse cómo fue eso en ese momento, ¿no? Para la gente que no está tan familiarizada, ¿no? Bueno, mira, una manera sencilla de reconocer eso es ver los espacios geográficos, ¿no? Okay. Y allí yo tomo el método geohistórico para entender o para explicar algo de manera sencilla. Uno de los propósitos del acuerdo antes de que se realizara el Congreso, fomentado, promovido por Simón Bolívar a través de sus operadores de política exterior, Revenga, Gual, todos ellos, en el convenio que hicieron con México. Ajá. Un convenio de tránsito marítimo, de relaciones diplomáticas, etcétera. Que hace un año o 2 años se cumplió el bicentenario de un año o 2 años antes, de 1824, Ajá. creo. Hace 2 años se cumplió 200 años de ese. Fueron las mismas bases de ese convenio con México que se fundamentaron en los acuerdos o lo que iba a ser los posibles acuerdos del Congreso Anfitriónico de Panamá. Y una de esas cláusulas correspondía al hecho de la defensa de la liberación de Puerto Rico y Cuba. Ajá. Cuando tú ves esto y dices, Bolívar estaba pensando en Puerto Rico y en Cuba, y entonces vienes a este momento y dices, ¿dónde estaban desde dónde se planificaron los ataques a Venezuela el 3 de enero de 2026? Desde Puerto Rico. Ok, exactamente. Entonces esa visión, digamos, hay algunos que van a decir que esto es anacronismo, que yo no sé qué tal. No. Esa es geografía simple y pura. Y eso lo entendía Bolívar. Bolívar tenía esa capacidad de tener una comprensión geopolítica universal, pero además muy informada sobre lo que ocurría entonces. Entonces tener la liberación y en el Congreso, ese era uno de los objetivos grandes. No, hay una claridad, obviamente una claridad muy grande de parte del Libertador de conocimiento de la región y la importancia de conseguir la independencia de estas dos regiones insulares, ¿no? Cuando tú ves que hoy los Estados Unidos está atacando a Cuba de manera frenética, te das cuenta que Bolívar tenía razón. Entonces, pero es bueno decir que en ese tránsito, digamos, de salir de una guerra que prácticamente devastó estos pueblos, los devastó, acabó con gran parte de la población. Tú sabes, todas las guerras son tragedias de orden económico, familiar, todo lo trágico. A pasar a un estado de paz o de tregua, si se quiere, porque de otra manera no se puede entender, valoró mucho Bolívar el hecho de los convenios comerciales y de tránsito, ¿no?, marítimo. Por ejemplo, antes de el acuerdo de comercio y tránsito marítimo y de defensa del territorio común entre México y la Colombia continental, se firmó el acuerdo el año 22 con Chile, ¿no? Inmediatamente después con las provincias del sur, de La Plata. Uh-huh. Vino entonces el de México, vino el de Estados Unidos, vino el de Gran Bretaña. ¿Sí? Ah, sí, bueno, también, claro. El de Gran Bretaña, que era importante. Sabía Bolívar que había un momento de distribución de las fuerzas mundiales, es decir, las pugnas entre la Santa Alianza, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ya España no tenía la fuerza que tuvo en su principio y ya no era considerada importante. En esa, digamos,
forcejeo por la ocupación territorial, Bolívar aprovechó para posicionarse, tanto que no tenía, digamos, la fuerza simétrica para defenderse de unas potencias poderosas como los Estados Unidos e Inglaterra juntos o la Santa Alianza. Ahí quería, precisamente porque dijiste algo que me parece muy importante destacar. Esa pugna entre Estados Unidos e Inglaterra y la Santa Alianza, entre ellos, ¿cómo repercute eso en la guerra de independencia de América Latina? ¿Y qué está pensando Bolívar de eso? Bueno, lo primero que hay que decir es la llamada doctrina Monroe, que no fue Monroe, ni tampoco fue quien la redactó o la concibió, que fue John Quincy Adams. Exacto. Vino de una relación epistolar, recomendaciones que hizo George Canning, que era el jefe de relaciones exteriores de la corona británica, una recomendación estratégica que le hizo a John Quincy Adams para ellos, para los dos, es decir, Gran Bretaña y Estados Unidos, hacer la protección, entre comillas, de las Américas. Uh-huh. Y yo creo que Quincy Adams lo que hizo fue robarse la idea y después decirle a Canning que eso no era viable. Exacto. Que eso lo iban a hacer ellos, y entonces es cuando se produce el discurso de Monroe en el Congreso, en diciembre de 1823. Pero hay algo, Cristian, que es revelador, es interesante, y por eso es que hay que reconocer el trabajo que hizo la Comisión Histórica de lo de Guayana Esequiba. Y ahí voy, porque es que Samuel Moncada, el profesor Samuel Moncada ha dicho en distintas oportunidades que el tratado, este laudo arbitral de 1899 tiene unos antecedentes históricos. Esos antecedentes históricos están en ese periodo, porque había una pugna por el control de Alaska por parte de Estados Unidos y Rusia. Sí, claro. Sí. Y había una pugna de Gran Bretaña con Estados Unidos por apropiarse de la Guayana o de la Guyana. Y había una pugna de Rusia por apropiarse del norte de Pakistán. Uh-huh. Esas pugnas estuvieron presentes en ese momento y a lo largo del siglo XIX. Finalmente llegan a un medio acuerdo con Rusia, ¿no? Le compran Alaska por unos cuantos millones de dólares, Estados Unidos se lo compra. Y por cierto de eso. Y quedaron pendientes Guyana y quedaron pendientes norte de Pakistán. No solo eso, sino que ese tema de Alaska es interesante. Ya vamos al corte, pero para dejarlo para el próximo segmento, porque tanto el tema de Estados Unidos, de su visión monroísta del cuidado de todo el hemisferio. Rusia de alguna manera que tenía territorio en América Latina y que hubiese podido ser su farallón en contra del imperialismo, hoy en día como que le salió más caro todavía haber vendido Alaska que habérselo quedado, ¿no? Bueno, era un territorio que tenía inexplorado. Sí, no, había recursos, había sí, claro. Recursos pesqueros en primer lugar, pero había algo que era muy interesante para las altas esferas sociales de Europa, que eran las pieles de Alaska. Exacto. Entonces, pero la pugna estaba entre el territorio que había ocupado Gran Bretaña, que es lo que es hoy Canadá, en esa zona de Vancouver, de British Columbia que se llama. Yo llegué a vivir. Yo llegué a ir a Vancouver viviendo en Seattle y conocía más o menos que la situación allí, qué es lo frío, lo inhóspito de eso, ¿no? ¿Por qué llamarle la atención a los estadounidenses? No, es que después se reveló que había petróleo, que había oro, etcétera, ¿no? Recuerda que Rusia se había apropiado hasta el norte de California. Es decir, lo que hoy es parte del norte del estado de California, el estado de Oregon, el estado de Washington, que es Seattle, todo eso era territorio ruso. Ahí terminaba y entonces entraba un segmento de Gran Bretaña con la British Columbia y después Alaska. Todo eso se lo vendieron a los rusos. Pero ciertamente lo que tú dices, es decir, el potencial aún hoy de todo lo que es la pesca de gran envergadura
en Alaska es una potencia enorme. Eso era uno de los factores. Después vino el oro, después las pieles, etcétera. Unos territorios, por cierto, la madera. Que cuando niños leía fueron no descubiertos, pero explorados por primera vez por Juan Sebastián Cabot, ¿no? Que se llamaba... Claro. Mira, Alaska es un territorio de incógnitas, ¿no? A mí una vez me llegaron a invitar estudiando allá en la Universidad de Washington, uno de los compañeros, que el papá tenía un sistema de pesca, pero yo preferí hacer el verano, digamos, de estudio para regresarme a Venezuela. Es una zona potente de producción, sobre todo de salmón, desde entonces y todavía. Sí, bueno, y oro, que después explotó esa riqueza aurífera en Alaska, que bueno, todavía. Bueno, volviendo a Panamá ahora, ya conociendo más o menos ese espacio geopolítico tan interesante y esos intríngulis alrededor de todo eso, y volviendo más o menos a estos tiempos, ¿no? Y desde la Revolución Bolivariana, esa doctrina Monroe que marcó una manera de integración diplomática en la región con su instrumento OEA, ¿verdad? Y luego con la llegada de la Revolución Bolivariana, otros mecanismos de integración que se establecieron en el país, seguramente en el marco de lo que Bolívar estableció en ese Congreso de Panamá hace 200 años, ¿no? Sí, bueno, la doctrina Monroe ciertamente la vendieron como aquello que dicen América para los americanos, pero no es así, es América para los estadounidenses o para el gobierno de los Estados Unidos más bien. En ese periodo, estudiar ese periodo, investigar ese periodo, Cristian, sobre todo el espionaje de la diplomacia escondida, es interesante porque allí triangularon tres personajes que tenían un propósito muy definido, que era neutralizar a Bolívar, neutralizar las ideas de los patriotas en el Congreso Anfitriónico de Panamá como gran tarea, como principal tarea. Y en eso estuvo el representante de los Estados Unidos en México, de apellido Poinsett, que era un conspirador nato. Estuvo primero Anderson, pero Anderson murió el año 26 en un viaje hacia Panamá, y vino algo peor, que fue Harrison. Y en el Perú estaba Tudor, William Tudor, que era uno de los más, yo no lo llamaría radical, uno de los más extremistas, peor que María Corina, si nos podemos comparar. Ese era un tipo que calificaba a Bolívar de dictador, de tirano, todos los descalificativos imaginados para ese momento. Entonces, esos tres personajes triangularon para boicotear la realización de los cometidos que tenía el Congreso Anfitriónico de Panamá. Okay. Finalmente, como dijimos, se lo convencieron a los miembros del Congreso, a resistencia de Bolívar, de que se lo llevaran a México. A Tacubaya. Con el propósito de que, estando allá, tenían, en el caso de Poinsett, que era representante de Estados Unidos, mejor control en el Congreso de México. Y el Congreso de México vetó los acuerdos de Panamá, y allí terminó el Congreso Anfitriónico de Panamá. Porque entiendo que el Congreso de Panamá no era, o sea, no venía a ser simplemente una reunión de unos diplomáticos, sino que era un órgano permanente, ¿no? Que iba a funcionar permanentemente. Claro, una suerte de CELAC. Exacto. Como hoy, o una suerte de lo que fue después la OEA, ¿no? Y que, o sea, es decir, que la OEA tomó el papel desde el panamericanismo monroísta de lo que tenía que haber ocupado el Congreso de Panamá, ¿no? En cierta manera, porque había una clara discusión sobre el ingreso de Estados Unidos al Congreso, y aceptaron que fueran unos que no es que participaran como miembros efectivos sino como observadores, ¿no? Sino como observadores, igual que los ingleses. Y eso es el principio que rige el CELAC. El CELAC son miembros de los estados, digamos, latinoamericanos o nuestroamericanos, como se pueda llamar, ¿no?
Esa es la diferencia, que en el entendido como lo planteó Bolívar, de que esta era una gran patria, y por eso es que me parece pertinente, apropiado eso que ha hecho el Centro de Estudios Simón Bolívar, de nombrar la patria es América, evocando a Martí. A Martí y evocando a Bolívar también, porque Bolívar lo entendía así. Bolívar lo dijo, Martí lo dijo, pero Bolívar lo entendía así. Entonces ese entendimiento es lo que hoy, y a propósito para darte respuesta a lo que me estás preguntando, es el gran, digamos, el gran propósito, aún pendiente, de que no estemos divididos, fracturados, fragmentados, como quiera llamarse, sino que seamos un solo polo geopolítico con poder efectivo ante, bueno, los grandes poderosos del mundo asiático, del occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, porque ciertamente no es no es una cosa romántica, no es pensar, oh, vamos a unirnos, no, sino porque es una necesidad. Es impostergable que los países de América, digamos, cooperen entre sí, se establezcan alianzas fuertes, en razón de que seguimos teniendo una amenaza sobre nuestras cabezas. Hablando de esa amenaza, por cierto, sobre tu tema esencial, ¿no? La paz. Yo quiero saber cómo se digiere la paz en un continente que aparentemente vive en paz, ¿verdad? Pero con muchas desigualdades sociales, con muchas contradicciones políticas entre los países vecinos, ¿no? Hoy en día vemos la cosa un poco más que se ha... nuevamente los sectores conservadores han ganado terreno, conservadores y liberales. Yo creo que ese ambiente siempre genera como una permanente tensión. Además de que el papel que jugó el CELAC y la UNASUR y el mismo ALBA hasta hace poco se ha visto como permanentemente boicoteado, ¿no? Pero la paz juega un papel muy importante en todo eso. Sin embargo, ¿es una paz activa o es una paz de derrota? O es una tregua. O es una tregua. una tregua amenazante, como la llamo yo. Bueno, mira, si tú estudias, digamos, los conceptos de paz desde el principio, digamos, vamos a tomar los griegos, con Isócrates, que fue, digamos, el primer pensador que escribió temas. Una de las primeras cosas que dijo Isócrates fue ante todo decir la verdad, porque eso da confianza, y cuando tú hablas de paz tienes confianza, y así la historia de la humanidad te ha dado cualquier cantidad de pensamientos sobre eso, pero hoy día, a propósito de lo que tú me preguntas, ¿cómo mantener la paz entre nosotros con tantos intereses disímiles y con tantas amenazas ocultas o abiertas, ¿no? Bueno, hay un trabajo de un filósofo chino que se llama Jiang Jin, que escribió la gobernanza del Tianxia, que es un concepto chino muy antiguo, pero que es muy actual. Y una de las cosas precisas que creo yo es, para los efectos de mantener la paz, es el reconocimiento al otro, ¿no? Okay, sí. Eso muy incluso, importante. Incluso el hecho de escuchar al otro y de que tú escuches también, es decir, algo que algunos teóricos han dicho, la otredad. La otra tiene que ver en base a escucharse, ¿no? De escucharse, de comprender al otro, es trabajar mancomunadamente. Mancomunarse es necesario. También estar alerta ante las provocaciones que las potencias interesadas en que nos mantengamos divididos para poder controlar mejor la situación es necesario. Y tú ves ese ejemplo muy patético
con la relación de Guyana con Estados Unidos. Ajá. Las últimas declaraciones del presidente Irfan Ali refieren a algo que dijo un representante de Estados Unidos y no su propia opinión, que fue, creo que el apellido Jackson, el vice... Él es subsecretario para Asuntos Económicos. Okay. En tanto que ellos están pensando hacer inversiones grandes en la recuperación de la bauxita, digamos, guyanesa. Te advierto, la recuperación de la bauxita, en la bauxita va oro, coltán, tierras raras y todo eso. Entonces, él señala de manera hostil que Venezuela los está amenazando a ellos, cuando el llamado tanto del presidente Maduro como de la actual presidenta Delcy Rodríguez ha sido el diálogo franco, sincero y con la verdad en las manos. Ese Congreso y la diplomacia bolivariana de paz de la establecido por el comandante Hugo Chávez durante su gobierno. A través de esa diplomacia bolivariana de paz se construyeron mecanismos para la integración entre los países de América Latina. ¿Cómo está la situación de la integración en América Latina a través de estos organismos que se crearon aquí en Venezuela gracias a Chávez? Bueno, boicoteada, chicos, esa es la verdad. La CELAC fue como una sur tiroteada y ha sido y sigue siendo tiroteada por los Estados Unidos y por otros factores mundiales que no les interesa que haya unidad latinoamericana. Pero ya va, antes de que me continúes, porque ese punto que acabas de decir, yo hace poco, creo que el año pasado, a finales del año pasado o principios de este año, Donald Trump dijo algo que me sonó, me hizo ruido. Él dijo, América Latina tiene que verse en el modelo europeo de integración. No. El modelo de integración de Europa es otra cosa, pero nosotros tenemos un sistema de integración. ¿Por qué boicotear el que tenemos nosotros y mandarnos a que asumamos el modelo bueno, lo que europeo, pasa es que hay que ver el nivel, digamos, de pensamiento de Donald Trump. No puedes aspirar mucho con ese pensamiento. Lo que sí es cierto es que existe la CELAC. Y indudablemente que hay países que bajo presión popular de distinto tipo, países de distintos tipos, en distintos momentos, México, Colombia, la misma Brasil, que sigue manteniendo, tú sabes, esa ambigüedad. Posición tibia, ¿no? Ambigua. Y a veces perversa con Venezuela, a pesar de que ha sido solidaria. Como lo fuimos con Argentina. Uh-huh. Nosotros, el gobierno de Fernández fue perverso con el hecho de permitir que se llevara un avión nuestro, forzando el territorio nuestro. Es decir, un avión es un ámbito territorial de soberanía. Pero creo que hay en este momento donde se plantea el tema de la guerra con Irán y el reacomodo que están buscando las potencias por espacios de sobrevivencia, si se quiere, hay que ver, conversamos fuera del tiempo, que la crisis alimentaria que viene para Europa es terrible, porque la ausencia de insumos para la producción de vegetales y todo eso, como la urea, eso se le cerró con los iraníes. Entonces seguramente van a venir por nuestra urea, que lo tenemos aquí. ¿Es ventaja para Venezuela? Bueno, si lo vendemos al precio que le corresponde a Venezuela fijarlo, muy bien. Puede ser un instrumento para la diplomacia bolivariana de paz, ¿no? Correcto. Y para de manera hacer uso de recursos asimétricos, Cristian, porque es que no hay otra. Pues la otra cosa es que, nos impongan ya definitivamente el punto crítico, que es que entren y tomen este territorio. Que en el marco de todas esos cambios tan bruscos que se está dando en el mundo a propósito del nuevo gobierno de Donald Trump, ¿no? Que llegó para su segundo gobierno para cambiar el mundo, ¿no? Eso no hay dudas ya. No.
¿cuál es la opinión? No sé qué puede decirse de acuerdo a lo que tú estás diciendo, perdóname, con Irán, porque no pudieron cambiar nada. Bueno, pero pretensiones, digo yo, no que la materialicen, pero tiene unas pretensiones de cambiar el mundo. Y quisiera tu opinión, Aldemaro, ¿cómo ves el futuro para la paz y la estabilidad de la región con respecto de las pretensiones de Estados Unidos hoy en día hacia Cuba? Que parece que, oye, es como un ataque a la historia de la dignidad latinoamericana el tratar de judicializar a Raúl Castro, pero al mismo tiempo de doblegar ya con las peores medidas sin electricidad y sin energía al pueblo cubano, ¿no? No, esa es una atrocidad. Yo voy a remitirme brevemente a un discurso, a una entrevista que le hicieron que la estuve viendo a propósito de que veníamos a hablar de estas cosas, bueno, como vamos a hablar de geopolítica y de paz, a Putin el año 2022, un periodista norteamericano, y él decía que habiendo sido él un alto funcionario de la KGB durante el periodo soviético, finales, ¿no? Él decía que el problema de los Estados Unidos es que ellos tienen un desarrollo en la comunidad de inteligencia para intervenir desde el punto de vista técnico, son muy buenos. El problema de los Estados Unidos, y yo creo que es verdad, es el problema estratégico, político, que no han tenido la capacidad de generar inteligencia estratégica por más planes que han hecho. Cuando tú ves los planes, entonces tú dices, no, pero esto es un problema de orden técnico, que son muy buenos, no hay que señalarlos, no hay que criticarlos. Pero desde el punto de vista político es un gravísimo error. Intervenir en Cuba, defenestrar a la revolución cubana, a ese pueblo, como al pueblo venezolano, es un inmenso error que en algún momento los Estados Unidos lo van a pagar muy caro. ¿Crees que pueda Estados Unidos intervenir directamente en Cuba militarmente? ¿Crees que haya posibilidades del respecto? No, bueno, ellos lo pueden hacer, pero el costo va a ser muy, muy grandioso en humanidad, en pérdida de vidas humanas, porque lo que yo entiendo es una hipótesis, no estoy diciendo que eso fue lo que ocurrió, es que el presidente Maduro, visualizando el hecho de una masacre de dimensiones genocidas, pudo haber ocurrido si nosotros hubiésemos dado una respuesta contundente desde el punto de vista militar, porque estábamos preparados desde el punto de vista defensivo, pero no lo hicimos. Y quizás la orden vino del propio Maduro para evitar lo que pudiera ocurrir en Cuba. En Cuba no va a haber las circunstancias que hubo en Venezuela. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos son así, pues. Ellos son de esa idea. Y en Cuba hoy, en este instante, está la dignidad levantada, y no digo que no la tuvo Maduro, porque Maduro sí la tiene. Sí, claro. La dignidad del pueblo, de todos los pueblos de América Latina. No tengo dudas en decirlo. Y a la hora de una afrenta violenta contra el pueblo cubano, será una afrenta violenta contra todos los pueblos de América Latina, cuya dimensión ni los Estados Unidos ni nadie puede predecir a dónde va a terminar. Bueno, Aldemaro, quisiéramos saber desde el Centro Nacional de Historia, el Centro de Estudios Simón Bolívar y todas las instituciones que se dedican al estudio y la reflexión histórica en Venezuela, ¿qué se tiene planificado para la conmemoración del Congreso de Panamá? Para el bicentenario del Congreso Anfitriónico. Bueno, el Centro de Estudios Simón Bolívar, entiendo que ha desarrollado progresivamente una cantidad de actividades, entre otras un concurso de ensayo que recientemente emitieron los ganadores de ese concurso. Yo no sé si tú enviaste material. Algo, sí. Yo envié también. Lo ganó un joven historiador yaracuyano que se llama Eliseo Mora. Okay. Yo conozco a Eliseo, muy buen investigador. Y después otro que no recuerdo, y Juan Romero, que es diputado de la Asamblea, claro, también tuvo una mención ahí. Eso, más un seriado de simposios sobre el tema
que tienen distintos ejes temáticos, ¿no? Que tienen que ver con geopolítica, que tienen que ver con el fenómeno de la paz incluso, que eso se va a realizar en junio, Okay. ese seriado de simposios. En el Centro Nacional de Estudios Históricos está asociado a los eventos centrales del Bicentenario, que es en junio, ¿no? Como parte de otras instituciones del orden de la memoria histórica que van a cooperar o a trabajar conjuntamente con el Centro de Estudios Simón Bolívar. Particularmente el Centro Nacional de Estudios Históricos, en ese marco, inicia una jornada de un encuentro de investigadores en historia el próximo, los días 25, 26 y 27 iba a ser originalmente en la Casa Bicentenario y ahora fue mediante un convenio con la Sociedad Bolivariana de Venezuela en las nuevas instalaciones de la Sociedad Bolivariana. ¿Dónde están las nuevas instalaciones? No, ahí mismo, donde está. Adentro las remodelaron, las condicionaron. Entonces son los espacios, digamos, más apropiados porque donde se van a hacer estas eventualidades. Están invitados todos los que la red de historia, memoria y patrimonio, o sea, los distintos historiadores, cronistas y docentes estudiosos de la historia, memorialistas, etcétera, para exponer sus criterios en torno al tema central, que es el tema el anfitriónico de Panamá, pero también otros temas, ¿no? A mí me toca trabajar el tema que he venido desarrollando para la tesis doctoral, que es el tema de Bolívar en la paz o en la guerra y en la paz, ¿no? Ese tránsito de 1822 hasta 1827, ¿no? Que quizás después, pero digamos que centrado en esos dos años, ese periodo 22-27, que fueron los grandes dilemas que Bolívar tuvo para resolver ese tránsito de un periodo de guerra a un periodo de paz, que lamentablemente se terminó con la muerte de él en 1830 y nosotros continuamos en los conflictos durante todo el siglo XIX, como tú sabes. Creo que es un momento especial para reflexionar sobre todo el pueblo venezolano ante las circunstancias actuales. Es decir, no quedarnos viendo el pasado de la guerra o el pasado de la paz de manera contemplativa, sino qué nos dice, qué lectura sacamos de ese relato, de esa narración histórica para nuestros días. Aldemaro, y una preguntita de eso. Ya nos queda poquito tiempo. Quisiera una reflexión tuya de esta situación, porque además tú eres historiador, eres periodista. El periodista es como el historiador del momento, porque es el que recoge la noticia. Yo le digo siempre a mis alumnos de la universidad que un historiador tiene que estar muy consciente de lo que está pasando a su alrededor, porque nosotros vemos la historia pasarnos enfrente y si el historiador no está consciente de los cambios en los momentos, bueno, después pierde uno la capacidad para entender qué fue lo que sucedió. ¿Cuál es el papel del historiador para ti en este momento, el historiador venezolano, a la luz de los acontecimientos, en el marco de lo que debe ser o lo que ha sido la historia en la construcción de una revolución, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el papel de los historiadores? Investigar, pero también divulgar, porque no es nada más investigar. Un historiador que no divulgue, que no comunique, que no escriba, bueno, se queda corto. Es una lección que yo aprendí de Jesús Peña, ¿sabes? Compañero Jesús Peña, a quien le agradezco mucho. Y hay una cantidad de bibliografía sobre el acto de comunicar la historia. Es decir, que las disciplinas del periodismo y de la historia están entrelazadas. Creo que los recursos que tiene el historiador como reto es saber transmitir, sensibilizar a la audiencia que te está escuchando. Si tú haces una valoración en este momento de este programa, tú te das cuenta que tanto el operador como la asistente de producción están atentas. Eso te da a ti. Sí, es verdad, ¿no? Sí, claro. Ellos están atentos, porque aquí mi amiga, ¿cómo se llama ella? Arirna. Y el amigo
están atentos. Eso quiere decir que lo que estamos hablando nosotros les interesa. Sí, sí. ¿Pero por qué les interesa? Porque tú has hecho algunas preguntas, hemos tratado de resolver algunos asuntos que crean incógnitas y tal, y que uno busca maneras de resolverlas. Creo que esa es la gran tarea del historiador actual. Y creo también que hay una enorme necesidad, tú eres profesor, yo también, de que la enseñanza de la historia se aplique con métodos que permitan resolver estas grandes incógnitas actuales, buscando en el pasado, en esa arqueología de información que hay, lo que nos pueda servir hoy día. Hoy día en el presente, pero también hacia el futuro. Por ahí la tesis de la prospectiva histórica que propuso el profesor Carrera Dama, aunque después de leer el libro no quedé satisfecho, creo más en un trabajo que está haciendo un historiador norteamericano de origen Sioux que se llama Eric James, creo que se llama él, que explica con más asertividad, incluso los chinos, cómo se entiende la historia prospectiva o la perspectiva histórica, ¿no? Cómo entendemos que los insumos que nos da el pasado, el conocimiento del pasado, puedan servirnos para el presente y el futuro. No es nada nuevo. Bueno, no es nada nuevo. Y incluso hay un libro de la profesora Iraida Vargas que se llama La historia como futuro. No, pero además, yo lo tengo, por cierto lo tengo, y me parece muy bueno eso que estás diciendo, porque hay algo que yo siempre le explico a los alumnos en la universidad, que el historiador no es el que estudia el pasado, el historiador es el que estudia el tiempo del hombre. El tiempo humano, ¿no? Y el tiempo humano se estudia en sus tres estadios, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y tiempo histórico continuo. Y siempre le explico a mis alumnos que para entender lo que nos está sucediendo, para cuando problematizamos algo, en este caso el tema de la paz, ¿verdad? Para entenderla tenemos que ir al pasado, para entender el presente que vivimos, para poder hacer prospecciones a futuro, ¿no? Y ese es el trabajo del historiador. Lo vemos en la misma carta de Jamaica, ¿no? El libertador, para explicar el proceso de independencia, se va al pasado. Hizo un diagnóstico. Ajá, se va al pasado para explicar lo que está pasando y después hace unas prospectivas, ¿no? Ese es el trabajo del historiador. Última pregunta para irnos, que ya me van a... A mí me gustó esta clase. Ah, ¿te gusta? Bueno, eso es lo importante. ¿A qué no le gustó esta clase? Aldemaro, proyectos y cosas que estás haciendo, cuéntale a nuestros usuarios en qué está Aldemaro en este momento, en qué está trabajando, proyectos a futuro. Bueno, chicos, por ahorita personalmente es terminar la tesis doctoral que tiene que ver con eso, el horizonte de paz en el futuro, ¿no? El horizonte histórico de paz en el futuro, o horizonte histórico de la paz, que es, digamos, un análisis retrospectivo de todo el pensamiento universal sobre la paz, pero también originario. Creo que los próximos años estarán dedicados al tema de dimensionar el pensamiento originario como pensamiento estructurado, que pudiéramos decirlo como dijo Strauss, que la mitología indígena va paralelo, la mitología indígena que tiene conocimiento, saberes y conocimientos, va paralelo a los conocimientos científicos, y eso tú te das cuenta que como nuestros pueblos originarios tienen un pensamiento fundante, ¿no? Estructurado, clasificatorio, muy científico, no tiene nada que envidiarle. Eso no es nuevo tampoco, pero creo que la humanidad no ha sido justa con este pensamiento originario, y creo que hacia ahí está el horizonte de las investigaciones que tendré. Seguiré escribiendo, escribo en Ciudad Caracas y para otros portales. Creo que es una manera de hacer un ejercicio para todo aspirante a ser historiador o a ser escritor. No hay más que escribir. Exacto. E historiar. Bueno, Aldemaro, te agradezco tu visita. Ha sido un excelente programa. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes, usuarios, a Aldemaro por estar presentes en Diálogo Bajo la Cúpula. Nos vemos la semana que viene con otro programa
seriado sobre el Congreso de Panamá. Este programa es gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, nuestro presidente Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente Pedro Infante, la segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, su secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Mar Molina y nuestro director general José Perales. Bueno, nos vemos la semana que viene. Agradecido a todos y chao.